Qué linda canción ¿Pero de quién es Alejandro. este que está cantando? ¿Quién es? Es Alejandro Sanz. ¿Con quién? Junto No está a solo. Camila Cabello. Qué linda. Ale. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Estás ansioso? Pero ¿Qué Camila, pasó? Camila Cabello está saliendo con otro tipo. ¿Por Sí, qué con canta Shawn con él? Mendes. No, porque ese artista tiene que cantar con todo. Está como un poco... ¿Qué pasó? Relájate. No, a mí no me vengas con este tipo de cosas. O sea, las cosas como tienen que ser tranquilas, ¿sí? Las cosas tranquilas. Sí, Estás ansioso, si está relájate. de novia con Shawn Mendes. Respiro. Si está de novia con Shawn Mendes, no puede salir a cantar con este hombre porque me vuelvo loco. No. Loco. Uy, por Dios. ¿Qué temita la ansiedad? ¿Qué temita la ansiedad que Tráeme tiene un vaso nuestro... con agua, por favor. Sí, un vasito con agua y respire. Pero por suerte ya está en comunicación con nosotros la licenciada Mariela Rodríguez Rech, porque vamos a hablar de ansiedad. Te está pasando lo que le pasó a J Balvin, que lo comentábamos la semana pasada, que él hizo un videíto, ¿viste? En Instagram, sí. Y dijo que tiene trastorno de ansiedad y que él, para tratar de solucionarlo, combatirlo, hace yoga, medita, claro, meditación. Hace una introspección. A ver, lo que estábamos haciendo como un acting recién con Erika, y que a mucha gente hasta le parece gracioso, le parece, ay, qué simpático, mirá, está como loco. La gente que lo padece no la pasa muy bien, porque tener ansiedad significa vivir con un estado de alteración que los otros tal vez te lo tomen como un chiste, pero no. O sea, estás en una situación difícil y llega al final del día y la ansiedad no baja en muchos casos. Le vamos a preguntar a Mariela, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Mariela? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Erika? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Aquí arrancando la mañana, bueno, sí, ya la hemos arrancado hace una horita, pero queríamos hablar de esto, de qué es la ansiedad y cuándo pasa a ser algo controlable y cuándo ya se convierte en un trastorno y es difícil de controlar. Bueno, está bueno el tema porque, a ver, los que trabajamos en este área de la salud mental tenemos un librito donde tenemos así toda la definición de estos trastornos emocionales, ¿no? Y que es el ICD-10, y si buscamos lo que es el trastorno por ansiedad, bueno, podemos decir que es esto, ¿no? Justamente un poco lo que decía Alejandro, lo que decías vos, esta preocupación excesiva por algún hecho que puede estar presente o no. Y la situación es que esto genera toda una serie de signos y síntomas que a veces se nos van de las manos, ¿no? Por ejemplo, una preocupación excesiva por alguna situación laboral, alguna situación personal, de familia, que esto puede hacer que los planes y las soluciones que uno piense a veces siempre sean las peores. Es como una expectativa siempre catastrófica, ¿no? Si tuviéramos que poner una palabra. Los acontecimientos uno los va viviendo como amenazantes. Esto que bien decía Alejandro es como estar constantemente, valga la expresión, al palo, ¿no? Con la cabeza constantemente en eso que a lo mejor no es para tanto, pero uno lo vive así, y esto es lo que importa, ¿no? No nos importa demasiado si el hecho amerita o no semejante preocupación. El asunto es que nosotros la transitamos de esta manera. Y que no se va, Mariela, perdón que te corte, y un gusto hablar con vos realmente, Gracias. Se va con el famoso consejo de los amigos, no te preocupes tanto, no es tan sencillo, no es tan simple. No es tan simple, ojalá lo fuera, ¿te imaginas? Porque, bueno, hay factores, si uno tuviera que pensar, de decir, bueno, ¿qué es lo que causa estos cuadros de ansiedad? Y como toda conducta humana es como muy complejo, ¿no? Hay una interacción bastante compleja de factores que pueden tener que ver con características personales, características biológicas, factores ambientales, vinculares. Entonces, se imaginan que si esta trama es tan compleja, que alguien venga y me diga, ya está, déjalo, despreocupate, no siempre surge efecto. Por ahí entonces voy a tener que pensar en algunas otras alternativas. Bien, ¿cuáles serían esas otras? Primero vamos a ir por lo más simple. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona está sufriendo de ansiedad? No te digo el que la sufre, porque la sufre seguro que la sabe, pero ¿cómo nosotros, los que estamos afuera, nos damos cuenta de que una persona sufre ansiedad? ¿Se la ve nerviosa, se la ve preocupada o se la ve deprimida? ¿Cómo se la ve? Está bueno esto que vos preguntas porque, a ver, lo que uno a veces observa en el otro, suponte un amigo, un familiar, ¿no? O a veces uno mismo, no es determinante en sí de un cuadro de ansiedad. A veces uno puede ver cierto nerviosismo, cierta irritabilidad, trastornos del sueño, toda una serie
de signos y síntomas que a lo mejor tienen que ver con otra cosa. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien cercano a nosotros está con un cuadro de ansiedad? Justamente por esto, ¿no? Porque uno lo ve como con un estado de irritabilidad, tenso, con un nerviosismo importante. El cuadro de ansiedad lleva aparejado muchas veces toda una cuestión biológica, orgánica. Entonces, ¿qué tenemos? Dificultades para dormir, agitación, temblor, transpiración, ¿vieron estos que transpiran las manos? Claro. Suponte, ¿no? Uno Entonces, se siente náusea, agitado todo el tiempo, claro. Agitado todo el tiempo, ¿no? Entonces, lleva un correlato que es a veces el corporal. Entonces, estos son algunos signos que uno podría percibir en alguien cercano que está transitando por un estado de ansiedad. ¿Y hay alguna edad, Mariela, donde se empiecen a notar, digo, en las personas que tienen estos síntomas de ansiedad, quizás más llegando a la adultez o en la adolescencia, gente más grande? No, a ver, podríamos decir que esta sintomatología la pueden atravesar todas las etapas. Un niño, por distintas causas, puede ser un niño ansioso. Un adolescente también y un adulto también, digamos, ¿no? Porque, bueno, puede haber, como decíamos recién, múltiples factores internos y externos que puedan ir generando estas situaciones de ansiedad. Entonces, por ahí vemos niños en donde, supónganse, los eventos deportivos, juega al fútbol, y esa actividad, no por la actividad en sí, sino por a lo mejor presiones familiares, por cuestiones individuales, hace que eso sea un factor de ansiedad. Entonces, bueno, su rendimiento se ve interferido, se pueden ver adolescentes que a lo mejor están en constante estado de nerviosismo, irritables, más allá del cuadro de la adolescencia en sí, ¿no? Uh-huh. Entonces esto hace que esta ansiedad pueda atravesarse en cualquier etapa. O sea, cualquier persona puede ser proclive a sufrir este tipo de... ¿Cómo se lo llamaría, Mariela? ¿Mal, síntoma, patología? ¿Cómo se la cataloga la ansiedad? Está buena esta pregunta, Alejandro, porque a veces tendemos a los rótulos, ¿no? Y con eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por ahí podríamos decir que es un cuadro de ansiedad. Cuando estos cuadros de ansiedad revisten ciertas características o cuando se intensifican, sí podríamos hablar ahí ya de un cuadro más psicopatológico. Pero bueno, seamos cautos al principio, podríamos decir que es un trastorno por ansiedad generalizada o un cuadro con estos síntomas ansiosos, preferiría llamarlo yo. ¿Y existen, Mariela, ciertos factores o cuestiones comunes o generales que vos puedas contarnos que predisponen a este cuadro de ansiedad? Y como decíamos un poquito recién, ¿no? Como que hay una multiplicidad de causas que puedan llegar a predisponer esto, ¿no? A veces hay cuestiones que tienen que ver con la característica ya, podríamos decir, biológico-genética de una persona, con el entorno y el ambiente en que se fue desarrollando y se desenvolvió la vida de esa persona también, con factores externos, ¿no? Entonces, fíjense que hay un montón de elementos que pueden estar presentes para que alguna persona, ¿no?, en algunos momentos pueda desarrollar alguno de estos signos o estos síntomas. No toda persona atraviesa por cuadros de ansiedad, lo que pasa es que por ahí también es como inevitable, ¿no? Hay situaciones externas que ese pequeño nerviosismo, esa cosita generan, y ahí no habría demasiado problema. El asunto es cuando esto se incrementa, cuando esto ya tiende a incapacitarme, cuando tiende a inhabilitarme y cuando lo que yo habitualmente voy haciendo como me desempeño se ve interferido por estos cuadros de ansiedad. Ahí sí hay que estar atentos. ¿Y cómo se empieza a tratar, Mariela? ¿Qué se le empieza a aconsejar a la persona que está pasando por este cuadro, como decíamos recién? Bueno, esto que ustedes un poco hacían al principio, ¿no? Bueno, uno tiende a más a lo que tiene a mano. Bueno, actividades recreativas, algunos paliativos como tienen que ver con el yoga, como el respirar hondo, todo esto que decíamos que a veces como cotidiano, pero que bueno, en algunos momentos puede ser útil, algunas de estas alternativas. La actividad física es útil siempre, Mariela, en este caso mucho más, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Es decir, si uno tiene esta tendencia, supónganse, a estar excesivamente preocupado por situaciones que a lo mejor no lo ameritan, y esto ocupa mi cabeza de manera constante,
bueno, a lo mejor tendré que buscar como paliativo alguna otra actividad que quizás me posibilite descomprimirme un poquito, ya sea la actividad física, alguna actividad recreativa, algún hobby. ¿Qué pasa? A veces no es suficiente. Entonces, bueno, hay que estar bien atento porque cuando esto ya no es suficiente y cuando ya esto, como decíamos recién, nos empieza a inhabilitar, bueno, a lo mejor será el momento de poder pedir ayuda para poder pensar con qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? Que a lo mejor una situación que no amerita tanta inquietud me termina desbordando. Mariela, y en ese caso, vos dijiste pedir ayuda, genial, antes que automedicarse con un cuartito, como a veces se suele hacer, hay que pedir ayuda. ¿Dónde voy yo si detecto que yo tengo ansiedad? Por ejemplo, si estoy pasando por este cuadro, ¿qué hago? ¿Dónde me dirijo? Bien, suponte, si vos estás detectando esto, lo primero y lo más cercano es a lo mejor alguna consulta con un profesional de la salud mental, primero psicólogo a lo mejor. Psicólogo. Por ejemplo, a los fines de poder empezar a dilucidar con qué tiene que ver esto. A veces, cuando las situaciones se complejizan mucho e inhabilita mucho a la persona, y a lo mejor necesitamos la ayuda del abordaje psicofarmacológico controlado y medicado, esta expresión que utilizaste, el cuartito que me dio mi mamá, el cuartito que me dio mi amiga, seamos cautos con eso, ¿no? Porque tiene que ser un acompañamiento controlado, medicado y quizás transitorio. Entonces, en primera instancia, a lo mejor la posibilidad de una búsqueda de algún psicólogo y que juntos se pueda evaluar la necesidad de un acompañamiento psicofarmacológico. A veces no es necesario, y a lo mejor con algunos encuentros de poder pensarse qué está pasando, ya está. A veces no. Entonces ahí sí necesitaríamos este otro soporte que puede facilitar y puede ayudar a que esto se descomprima. Esperamos que esto le haya servido de mucho a la gente que nos está escuchando, Mariela, y en serio agradecemos muchísimo tu palabra. Llega una época del año, ahora estamos en septiembre, pero los meses que se vienen son como bastante complicaditos. Llega noviembre, hice un cuarto de lo que pensé que iba a hacer durante el año, entro en desesperación. Viene bien anteponerse a esto que siempre nos ataca a todos los seres humanos promediando estas fechas, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo la palabra, más o menos en dirección hacia lo correcto en el caso de la ansiedad. Bien, gracias a ustedes por el espacio, y es cierto, esta época empieza como a incrementar un poquito más todo esto que íbamos sintiendo. Con mayor razón se requiere, bueno, mayor cautela y estar atentos. Gracias, Mariela, por la nota. Gracias, Erika. Hasta luego. Adiós. Era la licenciada Mariela Rodríguez Rech hablando de ansiedad, y ya saben, amigos, cualquier consulta, consulten a su médico. Estás en la 91.3. De 9 a 13 escuchás Buenos Días, Aurora.